Bien, sean bienvenidos una vez más a su canal, en donde continuamos con algunos criterios que la Corte de Constitucionalidad ha sentado doctrina legal en la materia laboral. Recuerdo, acá están los videos que se estarán abordando, y pues en este caso vamos a iniciar con los casos de las pensiones del ICS. En el contexto en el que se da esta doctrina legal es en aquellos casos en los que los trabajadores han hecho su solicitud al Seguro Social a efecto de que puedan ser acogidos al régimen de invalidez, vejez y sobrevivencia en cualquiera de los tres casos. Sin embargo, sus solicitudes en vía administrativa han sido denegadas por el Seguro Social, aduciendo de que no les aparecen las contribuciones correspondientes, es decir, por alguna razón el patrono pues no reportó al trabajador, ya sea porque tal vez le descontó y no aportó, o sea, se quedó con las contribuciones el patrono, o ya sea porque sí efectivamente se contribuyó, pero por alguna razón en el Seguro Social pues no aparecen esos reportes, o ya sea porque pudo existir una simulación en la relación de trabajo, el patrón nunca reportó algo. Luego de obtenerse la resolución de sugerencia de prestaciones pecuniarias, procede el recurso de apelación en la vía administrativa, el cual debe ser conocido por la Junta Directiva del Seguro Social, y pues será contra esta resolución contra la que pueda discutirse la viabilidad o no del pensionamiento en el juicio ordinario laboral de previsión social. Ante esto, definitivamente que la principal argumentación que debe plantear el trabajador es la existencia de las relaciones de trabajo. Sí, requisito sin el cual pues definitivamente no podría ordenarse por el juez de trabajo al trabajador. La Corte ha considerado dentro de los expedientes estos 1695-2010, 2628-2009 y 842-2010 lo siguiente. Respecto a las violaciones señaladas, esta Corte advierte que la autoridad impugnada, al emitir la decisión que por esta vía se enjuicia, realizó su función intelectiva, jurídica y fáctica acorde con los elementos que tuvo a su alcance y le confirió relevancia al hecho que, en el caso de estudio, este tribunal no comparte el argumento del recurrente en el sentido de que el actor tenga que aportar las planillas y recibos de pagos que demuestren el efectivo ingreso de las aportaciones a las cajas del ente demandado, pues la jurisprudencia constitucional afirma que con solo demostrar para un patrón inscrito al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y que el tiempo trabajado supera el número mínimo de cuotas que se requieren, como ocurre en el presente caso, si la entidad para la que trabajó no las haya enterado, no debe ser imputable al trabajador, toda vez que el obligado a pagar la cuota laboral y patronal al Seguro Social es él o los patronos. De tal consideración se extrae que la autoridad impugnada fue congruente con el criterio que esta Corte sostuvo en los fallos antes mencionados. Asimismo, este tribunal advierte la legalidad de la resolución precitada en base al principio que impone reconocer que las autoridades judiciales, al ejercer sus funciones, lo hacen con evidente buena fe y ciñen su actuación a la plena observancia del principio jurídico del debido proceso. Tal razón como consecuencia impone a quien denuncie lo contrario acreditar fehacientemente su aseveración. Digamos, la experiencia que he tenido en otros casos es que por lo general en los expedientes administrativos es el trabajador el que indica los periodos y los patronos para los cuales laboró.
Sin embargo, la actividad del Seguro Social básicamente se ciñe a requerir los informes, al film, etcétera, etcétera, pero de ninguna manera se hace que sus inspectores o sus fiscalizadores pues, se constituyan a las entidades a verificar la situación de los trabajadores. Porque digamos, esto lo que genera es que muchas veces hayan empresas que, por ejemplo, ya hayan cambiado de nombre o ya no estén operando, y al trabajador pues se le hace imposible conseguir una constancia de trabajo. Consejo para los litigantes: deberían de solicitar la exhibición de documentos cuando estimen de que no se va a lograr probar relaciones de trabajo con los patronos, pues que solicitan los expedientes médicos, el expediente administrativo del pensionamiento y cualquier otro expediente que pudiera obrar en el Seguro Social. Consulten con sus clientes a qué clínicas de seguro han podido acudir, soliciten el expediente por medio del cual se inscribió como afiliado al trabajador, puesto que ahí algún patrono tuvo que haber hecho la solicitud para que se le afiliara con su número patronal, etcétera. Cuando estimen, insisto, de que no se va a lograr probar con constancias laborales la existencia de esas relaciones de trabajo. Esto puesto que, por ejemplo, en los expedientes clínicos, pues por lo general obran los certificados de trabajo que los patronos han expedido a los trabajadores, pues con lo cual el juez de trabajo podrá tener más herramientas para determinar la existencia o no de las relaciones laborales. También otro caso que ha surgido es aquellos en los que se ha simulado la relación de trabajo, pero no se ha discutido aún en un juicio ordinario si la relación de trabajo se dio o no se dio, y pretenden que en el juicio de previsión social sea donde el juez se pronuncie si hubo o no existencia de la relación laboral. El problema que se genera ahí es que por lo general solo se emplaza al Seguro Social y no se emplaza al patrono, quien podría verse afectado en un momento dado con la decisión. Por lo que en todo caso en esos casos específicos sí considero yo que debe dilucidarse primero la existencia o inexistencia del vínculo laboral, para después obligar al patrono, conforme al acuerdo 1080 del Seguro Social, a que entere al Seguro Social esas contribuciones que le corresponden de trabajador y del patrón. Pero en palabras más sencillas, pues en estos casos, si el trabajador cuenta con prueba que acredite la existencia de las relaciones laborales, evidentemente esta no se circunscribe únicamente a la prueba documental, porque puede ser, por ejemplo, una prueba testimonial. Pues el trabajador solo está obligado a acreditar esas relaciones de trabajo. Ahora bien, otra situación que se está dando en la práctica, y que eso realmente los litigantes deben preverlo, es la posibilidad de que el Seguro Social les acoja finalmente al pensionamiento que se ordene por el juez de trabajo, pero que el pensionamiento no esté ajustado a los salarios. En esos casos, desde la demanda, pues debe acreditarse de alguna manera cuáles eran los salarios que devengó el trabajador, pues caso contrario, evidentemente la base será el salario mínimo, lo que pues devendría en una desmejora de la pensión correspondiente. Bien, el otro caso que quisiera exponer en estos videos, pues es en el que la Inspección General de Trabajo tiene competencia para sancionar por faltas al propio Estado de Guatemala. Obviamente aquí estamos ya en el procedimiento del juicio de falta. Recordemos que pues no tiene realmente señalado un procedimiento. En la práctica pues se está utilizando la vía incidental para dilucidar estas situaciones, aunque pues recién ha entrado en vigencia la reforma al Código de Trabajo, que pues ya limita el conocimiento de los jueces
de faltas a el procedimiento contencioso laboral, es decir, la revisión únicamente de las multas porque la facultad sancionadora pues ya se le ha endilgado nuevamente a la Inspección General de Trabajo. Bien, hubo un tiempo en el que los inspectores se abstenían de citar a el Estado de Guatemala en las denuncias que los trabajadores hacían en su momento, aduciendo pues que había la posibilidad de un conflicto de jurisdicción ahí, puesto que habían autoridades administrativas que se encargaban de dilucidar todo lo relacionado al trabajo, que era la Oficina Nacional de Servicio Civil. Este caso específico se trató de un sindicalista que denuncia que el patrono no le quiere otorgar, si no estoy mal, 30 días hábiles de vacaciones, puesto que este derecho estaba establecido en un pacto colectivo de una dependencia que ya administrativamente ya no existía, pero el pacto colectivo continuaba vigente y esta persona era dirigente de ese sindicato de la dependencia que ya no existía. Pues la Inspección General de Trabajo plantea la denuncia al juez de trabajo correspondiente. El juez de trabajo determina que no solo es responsable la entidad como tal, que era el Ministerio de Educación, sino que se hizo solidariamente responsable al funcionario que se negaba a otorgar o conceder el derecho que estaba plasmado en el pacto colectivo. Ese es el antecedente del caso. Y dice sobre el agravio denunciado con relación a que no era competencia y función jurisdiccional de la Inspección General de Trabajo conocer y resolver asuntos relacionados con el Estado de Guatemala y sus servidores. Los artículos 272 literales F y G y 281 literal M del Código de Trabajo establecen que para el cumplimiento de sus funciones, los inspectores de trabajo pueden citar a sus oficinas a empleadores y trabajadores, quienes están obligados a asistir, lo cual constituye una facultad que no hay razón para entender que no pueda ejercerse frente a entidades del Estado. Similar criterio se sostuvo en sentencias del 16 de junio de 2011 y 27 de junio de 2013, que aquí es en donde tenemos ya la doctrina legal. 2011 y 2012 es. Y adicionalmente el contenido de las actas administrativas se evidencia que el Ministerio de Educación compareció e hizo manifestaciones en estas, lo que tácitamente convalidó su intervención en los asuntos que se estaban diligenciando, sin que posteriormente las hubieran redarguido de nulidad o falsedad, por lo que ese argumento no puede ser conocido en instancia constitucional por no haber sido argumentado en la jurisdicción ordinaria. Finalmente, cabe anotar que todo lo expuesto previamente permite descartar el agravio relativo a que se violó el derecho de defensa del accionante, ya que las constancias procesales muestran que, en la solicitud del caso, las autoridades ordinarias hicieron plena valoración de las constancias, arribando a sus conclusiones y tomando en cuenta las distintas posturas de los sujetos en contienda. Las razones antes expuestas evidencian que el amparo promovido deviene notoriamente improcedente, por lo que, habiendo resuelto en ese sentido el Tribunal de Amparo de Primera Instancia, debe confirmarse la resolución apelada. Es decir, la Inspección General de Trabajo sí tiene plenas facultades, hoy por hoy con la reforma, incluso de imponer sanciones pecuniarias al Estado de Guatemala. Bien, el próximo caso que tenemos es de que las personas jurídicas no pueden excusarse por enfermedad. Como recordamos, pues, bueno, aquí estamos ubicados nuevamente en la materia ordinaria laboral. Estamos en la audiencia de juicio oral señalada, pero en la cual alguna de las partes que litiga pues es una persona jurídica, ya sea una sociedad, una institución estatal o un organismo internacional, por ejemplo.
y que pues quiera hacer valer una excusa médica para no asistir, o si ya acaeció la audiencia, pues presenta con posterioridad la excusa médica indicándole al juez las razones por las cuales no se asistió a la audiencia, pues que evidentemente como la única que acepta el código de trabajo es la excusa médica, pues entonces hacen o acompañan la constancia médica de la enfermedad que se suscitó en el representante legal de la entidad. Pues en este caso se ha determinado por la Corte de Constitucionalidad que estas excusas no deben ser aceptadas por los jueces, básicamente por el hecho de que la excusa, bueno, así mejor vamos a dar lectura y después vamos a analizar el argumento que hace la Corte. Dice, arguye la entidad accionante que la sala impugnada al confirmar la desestimatoria de la nulidad que interpuso, es decir, aquí se rechazó la excusa médica y la entidad o la persona jurídica pues planteó un recurso de nulidad a efecto de que se revocara esa decisión, y pues obviamente el juez declaró sin duda la nulidad. Esta nulidad fue apelada, la sala confirmó la decisión del juez. Entonces dice que esta desestimatoria de la nulidad lo hizo bajo el argumento de que una persona jurídica por su naturaleza no puede excusarse, debiendo prever dicha circunstancia con el objeto de otorgar mandato o designar a otra persona individual para que la represente. Sin embargo, no consideró que su representante legal se vio imposibilitado para comparecer a la audiencia de juicio oral por parecer quebrantos de salud, situación que quedó plenamente probada. Dicha sala tampoco estimó que la fecha señalada para la celebración de la audiencia referida no contaba con otra persona que la representara, y que por lo inesperado de la enfermedad, su representante legal y por la premura del tiempo no fue posible delegar su representación en otra persona individual. Es por ello que la autoridad reclamada violó sus derechos. Esta Corte, al efectuar el análisis de las constancias procesales, o sea, esta primera parte es el argumento que hizo el amparista, y aquí viene ya el análisis de la Corte. Dice, esta Corte, al efectuar el análisis de las constancias procesales, constata que el administrador único y representante legal de la entidad amparista presentó excusa médica para no asistir a la audiencia de juicio oral por padecer quebrantos de salud. El juez de la causa rechazó la excusa aludida, lo que fue confirmado en el acto reclamado, ambos tribunales externando el argumento que quedó señalado en párrafos precedentes. Situados los elementos necesarios para emitir el pronunciamiento respectivo, se estima que la sala reclamada razonó debidamente por qué no podía excusarse la entidad postulante para comparecer a juicio oral. Esta Corte respalda esa decisión por considerar que la misma se encuentra ajustada a derecho, ya que la excusa médica a la que hace referencia el artículo 336 del Código de Trabajo únicamente pueden hacerla valer las personas individuales, resultando lógico y consecuente que la accionante, por ser una persona jurídica, no pueda invocar una circunstancia para justificar su falta de comparecencia a juicio, pues se encontraba facultada para nombrar uno o varios representantes con el objeto de hacer valer sus derechos en juicio. Cabe señalar que el criterio sostenido por la sala impugnada también es congruente con el artículo 188 de la Ley del Organismo Judicial, que establece que las personas jurídicas que no quieran concurrir a gestionar ante los tribunales por medio de sus presidentes, gerentes o directores pueden comparecer por medio de mandatarios judiciales. De esa cuenta y por observancia del principio de lealtad procesal, los efectos del artículo 336 del Código de Trabajo, que la entidad amparista invoca como asidero de la excusa médica presentada para no comparecer a juicio oral, no pueden aplicarse como lo propone, ya que la persona jurídica no puede quedarse sin representante legal, y la postulante, quien es una persona jurídica, en todo caso, ante la eventualidad que señala, debió acudir a la audiencia por medio de un mandatario judicial de conformidad con lo prescrito en el artículo 188 del IBIDEM, o sea, el de la Ley del Organismo Judicial. Bueno, no sé aquí por qué la Corte se fue a la Ley del Organismo Judicial cuando el Código de Trabajo en el 323 pues establece esa propia facultad.
Dice, en ese orden de ideas se concluye que la sala impugnada, al confirmar la desestimativa de la nulidad interpuesta por la hora postulante con relación al rechazo de la excusa médica presentada, actuó en el uso de sus facultades legales haciendo una correcta aplicación de las normas atinentes sin que con su proceder haya variado las formas del proceso. El estado de indefensión en el que aduce encontrarse la entidad accionante es resultado de su negligencia procesal al no haber adoptado las medidas pertinentes para ser representada en juicio, situación únicamente le es imputable a aquella. Y aquí están los expedientes en los que se ha sostenido ese criterio. Bueno, yo a ello únicamente le adicionaría que la excusa es para las partes. Evidentemente el representante legal o el mandatario no es parte dentro del proceso, sino que él llega como representante nada más, ¿verdad? Entonces de ahí que la parte como tal, que sería la persona jurídica, no podría ser susceptible de enfermarse, puesto que es una persona jurídica, ¿verdad? Por lo que no le sería aplicable el artículo 336 para la causal de excusa para no comparecer a la audiencia de juicio oral. Bien. Bien, estos serían entonces los otros 3 fallos que quería comentar en este video. Y espero que sean de utilidad. Si tienes alguna duda, pues puedes escribirme. No te olvides suscribir a este canal. Bendiciones.